En plena luz del día, policías agreden y esposan brutalmente a una mujer latina en la calle, burlándose mientras la humillan frente a todos. Ríen creyéndose intocables, sin imaginar que ese abuso ya ha condenado sus vidas a una caída lenta, pública y devastadora. El sol caía a plomo sobre Times Square, arrancando destellos de los letreros gigantes y pegándolos en el asfalto como cuchillas de luz. El ruido era un río. Bocinas, risas, pasos, un saxofón perdido entre turistas, hasta que un grito lo partió todo. ¡Tú! ¡Detente ahora mismo! 2 patrullas frenaron en seco, y la calle famosa se convirtió en un escenario de vergüenza pública. Oficial Mark Donovan bajó primero, mandíbula tensa, mirada sucia de superioridad. A su lado, oficial Ethan Briggs escupió una carcajada como si la gente fuera parte del mobiliario urbano. Los dos avanzaron hacia una mujer latina que caminaba tranquila, cargando una carpeta, como cualquiera. Y aún así, para ellos no era cualquiera. Era Valeria Santa Cruz. No llevaba prisa, no se alteró, pero el aire alrededor de ella cambió, como si el sol se hubiera nublado por un segundo, sin que nadie pudiera explicarlo. ¿Qué hice?, preguntó Valeria, firme, sin levantar la voz. Donovan la miró de arriba abajo con desprecio. Caminar, respirar, existir donde no deberías. Se inclinó hacia ella. A ver, señora, identificación, ya. Las personas alrededor se detuvieron. Un vendedor de hot dogs bajó la mirada. Una pareja de turistas levantó el celular. Un hombre mayor murmuró, déjenla, pero su propia voz le salió pequeña, cobarde, como si tuviera miedo de que el aire lo delatara. Valeria extendió la mano hacia su bolso, lenta, cuidadosa. Briggs dio un paso agresivo. «No te muevas así», le empujó el hombro. «¿Qué escondes? ¿Drogas? ¿Papeles falsos? ¿Te crees lista?» Valeria apenas trastabilló. Recuperó el equilibrio como si su cuerpo conociera el peso de la presión y supiera exactamente cómo sostenerlo. «Solo quiero mostrar mi identificación», dijo mirándolo a los ojos. Donovan chasqueó la lengua. ¿Escuchaste el acento? Siempre la misma historia. Luego, alzó la voz para que todos oyeran. «¡Manos atrás!» Valeria respiró hondo. 1 segundo. 2. El sol seguía brillando, pero el ambiente se enfrió. «No hay motivo legal para esposarme», pronunció clara, como si cada palabra fuera un martillo. Briggs soltó una risa corta, cruel, y sacó las esposas con un tintineo metálico que hizo que varias personas se estremecieran. ¿Motivo?, se burló. «Motivo es que yo lo digo. Aquí mando yo». Y en ese instante, Donovan agarró a Valeria por el brazo con fuerza. Demasiada. La retorció hacia el coche patrulla como si fuera un saco sin nombre. La carpeta cayó al suelo. Sus papeles se desparramaron y un documento con un sello oficial brilló al sol. Pero nadie alcanzó a leerlo. El público interno reaccionó como un solo cuerpo. Murmullos, indignación contenida, un «¡Hey!» que murió a mitad de garganta. Varios celulares elevándose como antorchas modernas. Una joven latina dio un paso al frente. «¡Déjenla! ¡No hizo nada!» Briggs giró, los ojos encendidos. «Cállate o vas a acompañarla». El silencio se volvió pesado, pegajoso. Valeria fue empujada contra la puerta de la patrulla. Sus muñecas estaban a centímetros del metal. Pero entonces, algo ocurrió. Valeria dejó de resistirse. No suplicó, no lloró, no gritó. Solo inclinó la cabeza como si escuchara un sonido que nadie más podía oír. Y en su mirada apareció una calma tan peligrosa que, por un instante, hasta Donovan dudó. «¿Estás segura de hacer esto, oficial?», susurró Valeria apenas audible. Donovan se rió en su cara. «¿Y tú estás segura de estar en mi país?». El sol brilló más fuerte, como si quisiera ver el momento exacto de la humillación. Y justo cuando las esposas iban a cerrarse, uno de los papeles en el suelo se volteó con el viento, mostrando una insignia dorada. Una insignia que no era de cualquier persona. Una insignia que, si alguien la reconocía, iba a cambiarlo todo. El papel giró una vez más, como si el viento supiera leer, y quedó boca arriba entre chicles aplastados y sombras de turistas. Nadie entendió al principio. Era solo una hoja con un escudo en relieve, una firma impresa y un código. Pero Valeria lo vio, y esa fue la diferencia. No por miedo, sino porque confirmaba que el juego acababa de empezar. «¡Levántate!»,
rugió Donovan, apretándole el brazo. «Vas a aprender a respetar». «Respeto es lo que siempre pido», respondió Valeria. «Lo que ustedes nunca dan». Briggs hizo sonar las esposas pegándolas a propósito a su oído. «Hablas mucho para alguien que no tiene derechos», escupió. Un niño preguntó por qué los policías estaban enojados. La madre no contestó. Un vendedor murmuró en español: «Esto no está bien», y otro le respondió: «Cállate, te metes en problemas». Un autobús turístico pasó lento, y desde el segundo piso varios rostros quedaron pegados al vidrio, grabando. El semáforo cambió. Nadie avanzó. La ciudad entera parecía contener la respiración. Valeria giró la cabeza lo suficiente para ver el documento en el suelo. No intentó recogerlo. Solo dijo: «Si me esposan, quedará registrado». Donovan soltó una carcajada. «¿Registrado por quién? ¿Por tus amigos ilegales?» Entonces, desde atrás, una voz temblorosa se elevó. «¡Oficial, espere!». Era un hombre de seguridad privada, Luis Montalvo, del edificio cercano. «Yo vi todo. Ella no hizo nada». Briggs dio 2 pasos hacia él. «¿Quieres perder tu trabajo hoy, Luis?». Luis tragó saliva. Buscó apoyo en la multitud. Encontró silencio. Valeria cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz cambió. No más discusión, solo autoridad contenida. «Oficial Briggs, última advertencia. Su cámara corporal está encendida. Y la de su compañero también». Donovan se congeló medio segundo. Luego la empujó más fuerte. «No me amenazas». «No», dijo Valeria. «Les estoy ofreciendo una salida». Briggs miró alrededor pese a su pose. Varias manos sostenían celulares. Un turista apuntaba directo a las placas. Un ciclista gritó: «¡Eso es abuso!». Donovan alzó la mano. «Dispérsense, ahora». Nadie se dispersó, porque en el suelo el escudo dorado reflejó el sol y alguien leyó en voz baja: «Coronel». El murmullo creció. Donovan parpadeó y por primera vez su voz falló. Briggs, sin entender, apretó el seguro de las esposas, hasta que oyó el tono de una radio cercana de golpe. Y Valeria, sin moverse, susurró algo que solo Donovan alcanzó a oír, y a él se le heló la sangre. Donovan sintió el filo de aquellas palabras como si alguien le hubiera abierto la garganta sin tocarlo. No era amenaza, era certeza. Valeria no forcejeaba, no pedía piedad, no buscaba testigos, los estaba midiendo. El bullicio de Times Square seguía ahí, pero ahora sonaba lejos, amortiguado por una burbuja de tensión donde solo existían la respiración de los tres y el clic nervioso de las cámaras de los curiosos. Briggs tiró de la muñeca de Valeria para encajar el metal. El sonido de la cadena fue un golpe seco que hizo que varias personas chistaran de rabia. Un transeúnte, Sarah Whitman, alzó el teléfono y gritó: «¡Lo estoy transmitiendo en vivo!». Otro, Javier Cárdenas, respondió desde la multitud: «¡No la toquen!». La gente se apretó, formando un círculo que ya no parecía turismo, sino juicio. Donovan intentó recuperar su tono de mando. «Última vez. Identificación. Ahora». Valeria giró apenas la cabeza hacia el documento dorado en el suelo, como si fuese un espejo. Su voz no subió. Cayó, pesada. «Mi identificación está ahí. Y también su error». Briggs pateó el papel sin querer, y el escudo quedó de frente, perfecto bajo el sol. Se vio el sello federal, la palabra «comando», y una línea que a Donovan le borró la sonrisa. «Autorización de inspección interna». Él tragó saliva. Nadie notó ese gesto, excepto Valeria. ¿Qué es eso?», murmuró Briggs, todavía seguro de sí mismo. Donovan mentía rápido, por instinto. «Nada, papel falso». Pero la radio de su cinturón crepitó con un tono distinto, más urgente, como si la ciudad hubiese decidido hablar. Una voz de central, nítida, pronunció su apellido. «Oficial Donovan, confirme ubicación». «Repito, confirme ubicación». Donovan miró alrededor, atrapado entre la multitud y la patrulla. Valeria dejó caer una frase como un martillo en agua quieta. «Si confirma, llegan en menos de 3 minutos». Briggs apretó la llave de las esposas, dispuesto a cerrarlas de una vez, y justo entonces la central añadió una palabra que hizo que el mundo se inclinara: «Coronel». El metal quedó a milímetros de la piel de Valeria temblando. Un silencio eléctrico recorrió el círculo. Hasta los letreros parecieron parpadear más lento. Sara susurró: «¿Dijo coronel?», y Javier soltó una risa incrédula.
Donovan quiso pisar el papel, esconderlo, borrar el sonido, pero no se movió. Valeria miró a Briggs. «No lo hagas», dijo. «Después te pedirán que expliques por qué lo hiciste». A lo lejos, una sirena se acercó. Muy cerca, ya. La sirena no venía deprisa, venía segura, constante, como un reloj que ya sabe la hora exacta del final. Donovan sintió que el sudor le bajaba por la espalda pese al sol. Briggs miró la radio, luego a la multitud, luego a Valeria, y por primera vez entendió que el poder no siempre grita, a veces espera. Un murmullo espeso se expandió entre los testigos. Ya no era curiosidad, era anticipación. Valeria levantó la barbilla apenas 1 centímetro, lo suficiente para que su voz cortara el aire. «Todavía están a tiempo», dijo. «Suelten las esposas. Ahora». Donovan intentó reír, pero el sonido murió antes de nacer. En su mente desfilaban sanciones, informes, nombres de superiores. Briggs susurró, nervioso. «Mark, algo no está bien». Un anciano aplaudió lento, una palmada solitaria que se volvió símbolo. Otro lo imitó, luego otro más. El aplauso no celebraba, exigía. La sirena ya doblaba la esquina. Donovan soltó el brazo de Valeria, pero no retrocedió. Eligió el orgullo, y ese fue su error final. La multitud se cerró un poco más. Los celulares brillaron como ojos abiertos, y el destino avanzó 1 metro más. El sonido de la sirena se apagó de golpe al detenerse un vehículo negro sin distintivos a pocos metros. No era una patrulla común, era uno de esos autos que no piden permiso. De él bajó un hombre con porte militar, comandante Robert Hale, y detrás, 2 agentes con chalecos discretos y miradas de acero. La multitud se abrió sola, como si el instinto supiera que algo grande acababa de aterrizar en plena calle. Donovan se irguió, fingiendo normalidad. «Buenas tardes, comandante. Todo bajo control. Solo un procedimiento rutinario». Hale no respondió al saludo. Sus ojos fueron directo a las esposas en las manos de Briggs, luego al brazo de Valeria, rojo por la presión, luego al papel dorado en el suelo. Su silencio fue más violento que un grito. «Oficial Donovan», dijo al fin, lento. «¿A quién está intentando esposar?» Donovan tragó saliva. «Una sospechosa, no se identificó». Valeria habló antes de que Hale preguntara de nuevo. «Me identifiqué». Ellos decidieron no mirar. Hale se agachó, recogió el documento con 2 dedos, como quien levanta un arma cargada. Lo leyó. Su cara no cambió, pero el aire sí. Se enderezó y miró a Donovan como si lo viera por primera vez. Y lo que había en esa mirada no era enojo, era sentencia. «Su sospechosa es la coronel Valeria Santa Cruz», pronunció. «Y usted acaba de convertir Times Square en su propio tribunal». Briggs dejó caer las esposas. El metal chocó contra el asfalto y sonó como una campana. La multitud explotó en murmullos. Sara susurró: «Dios mío». Javier levantó las manos al cielo. Donovan quedó inmóvil, la boca entreabierta como si el idioma se le hubiera roto. Y entonces, Valeria dio un paso al frente. No para huir, sino para acercarse a ellos, con una calma que daba miedo, como si la verdadera audiencia apenas estuviera comenzando. Valeria caminó despacio, y cada paso parecía bajar el volumen del mundo. Se agachó junto al montón de papeles que habían tirado como basura, y los acomodó con una precisión casi ritual, como quien recoge piezas de un arma antes de disparar. Donovan intentó recomponerse, pero sus manos temblaban. Su voz salió áspera. «Coronel o no, aquí hay protocolos. Usted se negó a cooperar». Valeria lo miró como se mira una mentira repetida demasiadas veces. «Cooperé. Ustedes eligieron la prepotencia». Hale levantó una mano, y el gesto bastó para que los 2 agentes discretos se acercaran a Donovan y Briggs sin tocarles todavía. La multitud se apretó más. Nadie quería irse ahora. Nadie. Los turistas ya no eran turistas, eran testigos. El vendedor de hot dogs dejó la pinza en el aire. Luis, el guardia, respiró como si por fin pudiera. Valeria señaló el brazo enrojecido, luego el documento dorado. «Vine a inspeccionar denuncias por abuso de autoridad en esta zona. Denuncias repetidas, misma unidad, mismos nombres», señaló a Donovan. «Y hoy, ustedes me regalaron el ejemplo perfecto». Donovan palideció. Eso es imposible. Usted no puede». «¿No puedo qué?». Valeria inclinó la cabeza. «¿Ser latina y coronel? ¿Caminar sin permiso? ¿Exigir respeto?
Briggs quiso hablar, pero Hale lo cortó con una frase corta, afilada. «Oficial Briggs, apague su cámara corporal y entréguela. Ahora». Briggs abrió los ojos, confundido. «Pero, eso es evidencia». «Exacto», respondió Hale. «Evidencia». El agente a la derecha extendió la mano. Briggs dudó, y al hacerlo, el en vivo de Sarah captó cada milímetro de esa vacilación. La multitud silbó, indignada. Donovan se giró hacia los curiosos. «¡No tienen derecho a grabar! Tú tampoco tenías derecho a tocarla», gritó alguien. Valeria dejó que el ruido subiera un segundo, y luego lo aplastó con su voz, firme, clara. «Hoy no voy a pedirles justicia», dijo. «Hoy la voy a exigir». Hale la miró, como esperando una orden. Valeria respiró hondo. Y en ese instante, una tercera sirena se oyó a lo lejos, más grave, más rápida, como si alguien más importante aún estuviera llegando. La tercera sirena no anunciaba ayuda, anunciaba consecuencias. Un convoy de 12 SUVs oficiales se abrió paso entre taxis y peatones, como si el tráfico fuera solo un rumor. Cuando se detuvieron, el sol se reflejó en los parabrisas como un flash de cámara, cegando por un instante a Donovan. De la primera camioneta bajó una mujer de traje oscuro, directora Elaine Morrison, con una credencial federal colgando del cuello y un gesto que no pedía explicaciones, las exigía. Detrás de ella, 2 técnicos sacaron maletines sellados, de esos que no se ven en procedimientos rutinarios. Donovan dio un paso atrás sin querer. Fue mínimo, pero la multitud lo notó, y ese pequeño retroceso sonó como una grieta en una estatua. «Coronel Santa Cruz», saludó Morrison sin apartar la mirada de los oficiales. «Recibimos su señal». Valeria asintió. No planeaba hacerlo en plena calle. Ellos lo decidieron por mí. Morrison miró a Donovan y Briggs como si fueran expedientes con piernas. «Identifíquense». Donovan abrió la boca, pero Valeria se adelantó. «Oficial Mark Donovan. Oficial Ethan Briggs. Unidad de patrullaje local», lo dijo con la tranquilidad de quien ya tiene el informe escrito. Briggs intentó justificarse, atropellado. «Señora, es un malentendido». Ella reaccionó raro y la gente reaccionó porque ustedes abusaron, cortó Morrison. Y ahora, por su culpa, esto es público. Los técnicos abrieron uno de los maletines, sacaron un dispositivo y, con un cable, se conectaron a la cámara corporal de Briggs que el agente ya sostenía. El círculo de curiosos se estrechó aún más. Un silencio anticipado, pesado, empezó a caer como lluvia seca. Valeria habló mirando a la multitud, como si les diera permiso de respirar. «Quiero que todos escuchen algo, porque lo que se hace a escondidas solo se repite». Morrison levantó la mano y los técnicos activaron el dispositivo. La pantalla mostró un archivo con fecha y hora, y debajo un título que hizo que Donovan palideciera hasta los labios. Incidente 17. Patrulla Donovan Briggs. Quejas reiteradas. Donovan dio un paso hacia la pantalla. Eso no es legal». Hale lo detuvo con el antebrazo, firme. «Usted ya cruzó la línea hace rato, oficial». La pantalla parpadeó. El audio iba a comenzar, y antes de que sonara la primera palabra, Valeria miró de reojo a Donovan, tan tranquila que daba pavor. «Ahora vamos a ver quién es el sospechoso de verdad». El audio arrancó con un crujido, como si la verdad tuviera que abrirse paso entre interferencias. Y entonces se escuchó la voz de Donovan, clara, sin filtro, grabada en otro día, en otra esquina, pero con la misma arrogancia. «Si hablan español, ya sabes, revisa primero, siempre esconden algo». Un murmullo de indignación recorrió la calle como una ola. La segunda voz era la de Briggs, riéndose. «Y si no tienen papeles, mejor». Un susto y se van. La multitud estalló en abucheos. Sarah se tapó la boca. Javier apretó los puños. Luis, el guardia, bajó la cabeza como si la vergüenza también le perteneciera por haber callado antes. El audio siguió. Se oyeron pasos, un forcejeo, una mujer llorando. «No hice nada». Y la voz de Donovan, impaciente, cruel: «Cállate. Aquí no vienes a hacerte la víctima». Donovan intentó arrebatar la cámara, pero Hale lo empujó hacia atrás con un solo movimiento, seco, definitivo. Morrison no levantó la voz. No necesitaba. «Quédate donde estás». Briggs empezó a sudar. Miró a Donovan buscando salvación y encontró pánico. Valeria no celebró, no sonrió.
solo observó el rostro de la gente, porque sabía algo. Cuando el abuso se oye con claridad, deja de ser opinión y se vuelve herida compartida. Morrison cambió de archivo. La pantalla mostró otro título: Incidente 22. Misma patrulla. Donovan negó con la cabeza, casi suplicando sin decirlo. Eso está fuera de contexto. El audio comenzó. Se escuchó a Briggs: míralos, creen que esta ciudad les pertenece. Y Donovan respondió: no les pertenece, y yo me encargo de recordárselo. El silencio cayó, denso, insoportable. Por primera vez, el círculo de personas no murmuró. Se quedó quieto. La vergüenza se volvió pública. Los celulares siguieron grabando, pero ahora no por morbo, sino por memoria. Valeria dio un paso hacia Donovan. Habló bajo, para que solo él la oyera, y aún así sonó como un trueno. Hoy te encontraste con la única latina a la que no podías callar. Donovan la miró con los ojos abiertos, como si de pronto entendiera que el sol no estaba iluminando, estaba exponiendo. Y entonces Morrison anunció mirando a los agentes y a la multitud a la vez: esto no termina aquí, esto apenas empieza. Las palabras de Morrison quedaron suspendidas, y por un segundo, la calle entera pareció inclinarse hacia adelante, como si la ciudad quisiera escuchar el siguiente latido. Donovan tragó saliva, intentando aferrarse a lo único que todavía lo sostenía: su placa. La tocó con los dedos, un gesto instintivo, casi infantil. Pero Valeria lo vio, y lo dejó hacerlo, porque sabía que aferrarse no es lo mismo que salvarse. «No pueden usar grabaciones internas contra nosotros», soltó Donovan, elevando la voz para recuperar dominio. «Esto es una cacería, una trampa». Un hombre desde el fondo gritó: «La trampa es lo que ustedes hacen todos los días». La multitud respondió con un coro de «sí», que retumbó entre los edificios como un eco largo. Briggs, desesperado, intentó cambiar el foco. Ella se resistió, nos provocó, nos faltó al respeto. Valeria ni se inmutó. ¿Faltarte al respeto por pedir el motivo legal?, preguntó. ¿Por hablar con calma? ¿Por existir sin miedo? Morrison le hizo una seña a uno de los técnicos. Este conectó otro dispositivo a la cámara de Donovan. El oficial abrió los ojos como si le hubieran puesto una pistola en el pecho. «¡No!», se le escapó. Eso no». Hale lo sujetó del hombro. «Si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer». La pantalla mostró un listado de clips, fechas, horas, ubicaciones, todos en la misma zona, todos con el mismo patrón. Valeria señaló el listado como quien señala una enfermedad. «Mira los nombres de las víctimas», dijo en voz alta, para que el público interno reaccionara. «Todas latinas, todos latinos». ¿Casualidad? Un silencio de culpabilidad cayó sobre algunos rostros. No por ellos, sino por haber normalizado aquello. Una mujer mayor se llevó la mano al pecho, temblando. Un joven gritó: «¡A mi primo lo pararon ahí mismo!». Otro respondió: «A mi mamá la empujaron igual». La historia ya no era de Valeria, era de todos. Donovan volvió a intentar hablar, pero su voz se quebró. «Ustedes no entienden. Es mi trabajo mantener el orden». Valeria lo miró con una calma que dolía. «El orden no se mantiene aplastando a la gente», dijo. «Eso no es orden, eso es miedo». Morrison pulsó «reproducir» en un clip reciente. La imagen mostró a Donovan en esta misma calle, hace una semana. Su voz sonó fría, burlona. «Si no quieres problemas, vuelve a donde viniste». Cuando la frase terminó, la multitud no gritó, no hizo falta. El silencio fue el juicio. Y en ese silencio, Valeria se acercó a Briggs, mirándolo directo, como si pudiera ver dentro de su cobardía. «Dime algo», susurró. «¿Todavía crees que mandas tú?». Briggs tragó aire como quien intenta tragarse también la culpa. Abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos iban de la pantalla a la multitud, de la multitud a la placa, de la placa a Valeria, como si buscara una puerta que ya no existía. Y entonces, por primera vez, el poder cambió de forma. Dejó de ser uniforme y se volvió verdad. Valeria alzó la carpeta que había caído. La abrió frente a todos. Dentro había fotografías impresas, reportes, firmas, fechas, nombres subrayados. No era un impulso, era una operación. «Yo no vine aquí por casualidad», dijo, y su voz atravesó la calle como una flecha. «Vine porque alguien tenía que mirar donde ustedes creen que nadie mira». Morrison asintió.
y Hale dio un paso mostrando una orden. Hay una investigación abierta por conducta indebida, discriminación y abuso de autoridad, leyó. Y lo ocurrido hoy se suma. Como prueba principal, Donovan se rió, una risa seca, desesperada. ¿Prueba principal? ¿Por qué? Porque ella lo dice. Valeria no respondió con gritos. Respondió con un gesto inesperado. Metió la mano en su bolso y sacó su placa militar. No la agitó, no la exhibió como trofeo. La sostuvo con el pulgar, tranquila, como quien sostiene una llave. La levantó. El sol la golpeó, y el escudo dorado devolvió la luz directo a los ojos de todos. «Coronel Valeria Santa Cruz», pronunció Morrison como confirmación oficial. «Unidad de Asuntos Internos Federales». La multitud explotó, pero no con caos, con alivio, con rabia liberada, con lágrimas que por fin encontraban permiso. Un hombre gritó, «¡Por fin!». Una mujer aplaudió fuerte. Sara dejó de hablar un segundo. Solo lloró mirando el teléfono, porque entendió que estaba transmitiendo historia. Y entonces, el primer giro real ocurrió. Valeria se acercó a Donovan, y en lugar de acusarlo, le hizo una pregunta suave, casi humana. «¿Cuántas veces te dijiste solo es un trabajo para dormir tranquilo?». Donovan se quedó helado. Esa pregunta no era legal, era moral, era un espejo. «No tienes derecho a juzgarme», susurró él. Valeria inclinó la cabeza. «Yo no te juzgo, Donovan, te escucho, y lo que escuché en tus grabaciones es suficiente para que te juzgue todo el país». Morrison levantó 2 dedos. Los agentes se acercaron a Donovan y Briggs. Las esposas sonaron otra vez, pero esta vez para el lado correcto. Y justo cuando el metal iba a cerrarse sobre la muñeca de Donovan, él soltó una frase, desesperada, venenosa. «Ella no es quien dice ser, yo sé quién es». La calle se quedó en silencio. La frase de Donovan cayó como un fósforo en gasolina. Por un instante, hasta los aplausos se apagaron. Briggs giró la cabeza hacia él, aterrorizado, como si hubiera oído una blasfemia. Morrison frunció el ceño. Hale tensó la mandíbula. Y Valeria no retrocedió. Solo lo miró con esa calma que ya empezaba a parecer una condena eterna. «Dilo», susurró Valeria. «Termina lo que empezaste». Donovan se humedeció los labios. Su orgullo estaba muriendo, y cuando el orgullo muere, muerde. Tú estuviste en el caso Santa Cruz hace años», escupió. «El expediente que desapareció, el que alguien cerró de golpe. Yo vi tu nombre». La multitud murmuró confundida. Sara acercó más el celular. Javier frunció el ceño. Luis, el guardia, se quedó quieto como estatua. Morrison dio un paso. «¿De qué está hablando, oficial?». Donovan se aferró a la idea como quien se agarra de un barco en naufragio. «Ella no es una heroína. Ella es parte de una historia sucia. Pregunten por el expediente Santa Cruz. Pregunten por la noche del puente». La palabra puente atravesó el aire. Y por primera vez, Valeria parpadeó lento. No de miedo, de memoria. Hale la miró, atento. «Coronel». Valeria respiró, y el sol le dibujó una sombra dura en el rostro. Cuando habló, su voz salió más baja, pero más pesada. «Ese expediente no desapareció», dijo. «Lo enterraron». Donovan sonrió con malicia, pensando que por fin había logrado mancharla. «¿Ven? Lo admite». «¿Qué escondes, coronel?». Valeria se acercó a él hasta quedar a un palmo. La multitud contuvo la respiración. Ella no gritó, solo dejó caer la verdad como quien deja caer una piedra en un pozo. «Escondo que esa noche yo tenía 19 años. Y mi padre, un policía honesto, murió por negarse a mirar hacia otro lado». El murmullo se convirtió en silencio, un silencio crudo, incómodo. Donovan tragó saliva, ya no sonreía. Valeria continuó y cada palabra parecía arrancada de una herida vieja. «El puente del que hablas fue donde tiraron su carrera, su dignidad y su vida. Y juré, bajo ese mismo cielo, que un día volvería para que nadie más tuviera que agachar la cabeza por el uniforme de otro». Morrison apretó los labios. Hale bajó la mirada un segundo. Donovan intentó hablar, pero ya no tenía aire, porque la historia que quiso usar para ensuciarla era la razón por la que ella era imparable. Y Valeria remató, mirando a todos, como si también hablara por cada persona que había sido empujada, callada, humillada. «Si quieres saber quién soy, Donovan, soy la consecuencia». Y en ese instante, Morrison hizo una seña.
Los agentes cerraron las esposas sobre Donovan, pero él soltó una carcajada rota, como si aún tuviera una última carta. «Entonces escucha esto. Consecuencia», gritó. «Hay alguien ahí arriba que te protegió, y hoy lo vas a ver caer». El grito de Donovan rebotó contra los edificios y se quedó flotando como una amenaza sin dueño. «Alguien ahí arriba». Esa frase siempre era la misma. El escudo invisible de los intocables. La multitud se inquietó. Algunos miraron hacia las ventanas altas, como si la corrupción pudiera asomarse y saludar. Briggs bajó la cabeza. Morrison frunció el ceño con frialdad profesional. Y Valeria apretó la carpeta contra el pecho, no como protección, sino como arma. «Perfecto», dijo con una serenidad que helaba. «Eso también lo traje». Sacó un sobre sellado de la carpeta, blanco, grueso, con un sello federal. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, como si el sol tuviera que firmarlo también. «3 cosas», anunció Valeria. «3 hechos, 3 golpes. Y después, que el mundo decida quién cae». Morrison asintió, permitiéndole el escenario. La multitud se apretó aún más. Los celulares no parpadeaban. Era como si la calle famosa hubiese sido convertida en sala de audiencias a cielo abierto. «Primero», Valeria levantó una hoja. «Donovan dijo que me negué a identificarme. Sin embargo, su propia cámara corporal registra que pedí hacerlo, y que Briggs me empujó antes de que pudiera sacar mi ID. Eso no es procedimiento, es pretexto». Un murmullo de aprobación se extendió. Donovan apretó los dientes. «Segundo», Valeria mostró otro documento. «Informaron resistencia, pero el informe de despacho no registra ninguna llamada previa, ningún reporte de sospecha, ninguna razón de intervención, ni siquiera un motivo probable. Solo 2 patrullas frenando porque vieron a una latina caminando sola con una carpeta. Eso no es seguridad, es selección». Briggs miró al suelo, como si la palabra selección le quemara. Tercero, Valeria dejó caer una foto sobre el capó de la patrulla. Denuncias repetidas y todas archivadas por la misma firma de supervisión. Un superior que las cerró en minutos, sin investigar, sin entrevistar, sin revisar evidencia. ¿Por qué? Porque protegerlos le era más útil que corregirlos. La gente exhaló como si alguien les hubiera quitado un peso del pecho. Un hombre gritó: «Eso nos hicieron a nosotros». Una mujer lloró: «Yo denuncié». El aplauso volvió, pero ahora era distinto. Ya no era emoción, era prueba social. Donovan tragó saliva, aún esposado, y escupió con rabia. «¿Y qué? Todos protegen a los suyos». Valeria lo miró con una tristeza que parecía peligrosa. «Ahí está el problema, Donovan. Yo no protejo a los míos. Yo protejo la verdad». Morrison se acercó. «Coronel, el sobre». Valeria asintió, y el silencio se hizo tan pesado que se podía sentir en la piel. «Aquí está el nombre del que está arriba», dijo Valeria mirando a Donovan. «Y no lo voy a decir yo». Volteó el sobre hacia Morrison. «Lo dirá la ley». Morrison rompió el sello, y su rostro cambió en una fracción de segundo, como si hubiera leído una sentencia contra un gigante. Morrison sostuvo la hoja con ambas manos, y por primera vez en todo el operativo pareció respirar con cuidado, como si una sílaba equivocada pudiera provocar un terremoto. Hale se acercó para leer por encima de su hombro. Los técnicos levantaron la mirada. Incluso Briggs, con la cara hundida, intentó ver. La multitud no alcanzaba a distinguir el nombre, pero sintió el cambio de temperatura en el gesto de ella, y eso bastó para que el silencio se volviera espeso, peligroso. Donovan sonrió, intentando recuperar aire. ¿Qué? ¿Se asustaron? Se burló, aunque su voz temblaba. ¿No era que venían por la verdad? Valeria dio un paso al frente, lenta. «Vengo por la verdad, aunque tenga uniforme de oro». Morrison alzó la vista y miró directamente a Donovan, sin parpadear. El supervisor que archivó sus denuncias es capitán Gregory Maddox. El nombre cortó la calle como una guillotina. Algunos no lo reconocieron, otros sí, y esos se llevaron la mano a la boca. Un taxista murmuró: «Ese tipo sale en la tele». Sara susurró: «No puede ser». Javier soltó una risa corta, incrédula. Donovan tensó la mandíbula. «Maddox es un héroe. Ustedes no pueden tocarlo». Valeria dejó el sobre vacío sobre el capó, como quien deja una bala gastada. «Héroes no archivan denuncias sin leerlas», dijo. «Héroes no protegen abuso». Morrison giró la hoja hacia Hale.
Hay más. Transferencias de turnos manipuladas, cámaras desactivadas en incidentes específicos, reportes editados y una orden directa. No escalar quejas relacionadas con patrulla Donovan Briggs. Briggs levantó la cabeza, pálido. ¿Orden directa? ¿De Maddox?, murmuró, como si recién entendiera quién lo había usado. Valeria lo miró por primera vez con algo parecido a compasión. Te hicieron sentir intocable para que cargaras con la basura de otro, dijo. Y hoy te dejaron solo. La multitud comenzó a gritar el nombre. ¡Maddox! ¡Maddox!, como si decirlo en voz alta fuera a romper un hechizo. Donovan forcejeó con las esposas. No saben en lo que se meten. Maddox tiene contactos, tiene jueces, tiene... Valeria lo interrumpió, firme. Tiene pasado. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Briggs soltó un suspiro roto y habló, casi llorando, pero con una honestidad nueva, nacida del miedo. Él nos decía qué hacer, confesó. Nos decía a quién parar, a quién presionar, a quién asustar. Decía que era limpiar la zona. El círculo de gente explotó. Algunos insultaron, otros lloraron. Un hombre gritó, «Eso es racismo», y el eco lo confirmó 1000 veces. Morrison miró a Hale. «Activen protocolo». Ahora, Hale asintió. Habló por radio con voz de hierro. «Unidad federal en escena. Solicito detención inmediata del capitán Maddox». Repetimos, detención inmediata. A lo lejos, otra sirena se encendió, pero esta vez no era para venir, era para ir por alguien. Valeria miró a Donovan, y su voz salió como un susurro letal. ¿Ves? No era que yo estaba protegida, era que estaba esperando. La calle vibraba con un nombre y una orden, pero Valeria no se dejó arrastrar por el ruido. Sabía que el verdadero golpe no era detener a Maddox, era impedir que se escapara por la grieta de siempre, la duda. Por eso levantó la mano pidiendo silencio. Y contra toda lógica, la multitud obedeció, como si todos entendieran que venía algo más pesado que una sirena. «Antes de que lo arresten», dijo Valeria mirando a Morrison, «necesito que esto se escuche aquí, en público, sin edición, sin malentendidos». Morrison hizo un gesto. Uno de los técnicos sacó un pequeño dispositivo del maletín, lo conectó a un altavoz portátil y miró a Valeria buscando confirmación. Valeria asintió una sola vez. Donovan se agitó en las esposas. «¿Qué vas a hacer? ¡No puedes!». Valeria ni lo miró. Se dirigió a todos, como si hablara por los que nunca tuvieron micrófono. «Hay abusos que se tapan con papel, pero hay otros que solo se sostienen con silencio». Pausa. Hoy se acabó el silencio. El técnico pulsó «reproducir». Primero se oyó un golpeteo, como una puerta cerrándose, luego voces en una oficina, y entonces, clara, sin espacio para interpretaciones, apareció la voz de un hombre. «Si seguimos recibiendo quejas, sube la presión, que la gente aprenda a no denunciar». La multitud reaccionó con un gemido colectivo, como si alguien les apretara el pecho. Donovan abrió los ojos, pálido. La grabación siguió. «El truco es simple. Los asustas, los humillas, y cuando vayan a poner la denuncia, ya están rotos. Y si insisten, yo archivo. ¿Entendido?». Un murmullo de furia recorrió Times Square. Luis apretó la mandíbula. Sara dejó de sostener el teléfono por un segundo, como si necesitara recordar que estaba despierta. La voz volvió, más cerca del micrófono, con una risa corta. «Y si alguna coronel aparece a jugar a la heroína, la ensucias, le recuerdas su pasado. Nadie sube sin pisar algo». Morrison se quedó inmóvil. Hale miró a Valeria con una gravedad nueva. Briggs se cubrió la cara con las manos, derrotado por lo que acababa de escuchar de su propio mundo. Donovan soltó un grito desesperado, casi animal. «Eso es falso, está manipulado». Valeria por fin lo miró, y su voz salió baja, definitiva. «No está manipulado, Donovan. Está firmado». Sacó de la carpeta una hoja con un código de verificación y la levantó para que los técnicos la enfocaran. Morrison la leyó en silencio, y su expresión confirmó lo que todos temían. La grabación era auténtica, registrada en un sistema oficial. Y entonces, como si el destino quisiera rematar con precisión quirúrgica, el audio soltó la última frase, la que hizo que el aire se volviera vidrio. «Soy el capitán Gregory Maddox, y en esta ciudad, yo decido quién merece respirar tranquilo». El silencio que siguió fue tan brutal
que hasta las bocinas parecieron apagarse. A lo lejos, una voz por radio cortó el aire. Objetivo localizado, pero solicita hablar con la coronel Santa Cruz. Dice que tiene algo que devolverle. La frase "algo que devolverle" quedó clavada en el pecho de Valeria como un recuerdo que no pidió permiso. No necesitó preguntar qué era. Lo supo, porque hay heridas que, aunque cicatricen, reconocen el paso del cuchillo por el sonido del aire. Morrison apretó el comunicador. ¿Dónde está Maddox? La respuesta llegó entre interferencias y pasos. En el edificio de la 47. Está encerrado en su oficina. No opone resistencia, pero insiste. Solo hablo con Valeria. La multitud empezó a murmurar, inquieta, como si el guión de pronto hubiera cambiado de dueño. Donovan levantó la cabeza con una sonrisa venenosa. La misma sonrisa de quien cree que aún puede contaminarlo todo. ¿Ves?, susurró. Él te conoce. Él sabe cosas. Valeria no le dio la satisfacción de una reacción. Solo miró a Hale. Acompáñenme. Morrison se interpuso un segundo. Coronel, esto podría ser una trampa. Valeria asintió, sin orgullo, sin teatro. Lo sé, por eso voy yo. Hale hizo una seña a los agentes. La formación se cerró alrededor de Valeria. La multitud abrió paso como si ella fuera una corriente. Los celulares siguieron grabando, pero ahora había una tensión nueva. No solo justicia, también peligro. Mientras avanzaban, la luz del sol entre los edificios parecía más dura, más blanca. Los letreros gigantes de Times Square ya no parecían entretenimiento. Parecían testigos con ojos de neón. En la entrada del edificio, un guardia intentó detenerlos por reflejo. Pero cuando vio a Morrison y el sello federal, se hizo a un lado como si la puerta misma supiera que no podía resistirse. Subieron rápido. El ascensor olía a metal y perfume barato. Cada piso que pasaba era un latido. Valeria no habló. Hale tampoco. Solo se oía el zumbido del motor y, desde afuera, el eco lejano de la ciudad que seguía respirando sin saber que estaba a punto de cambiar. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo era frío. Alfombra gris, luz de oficina. Un contraste brutal con el sol de la calle. Al fondo, una puerta con una placa. Capitán Gregory Maddox. 2 agentes ya estaban allí. Armas bajas, tensión alta. Está adentro, dijo uno. Tiene las manos visibles. Pero está sonriendo. Valeria se acercó. Puso la mano en la manija y por primera vez su respiración se sintió pesada. No por miedo, por historia. Entró. Maddox estaba detrás de su escritorio, elegante, tranquilo, como si no hubiera un mundo derrumbándose afuera. Sus ojos se clavaron en Valeria con una familiaridad insoportable. Al fin, dijo con voz suave, pensé que ibas a tardar más. Valeria no se sentó, no preguntó, ¿qué tienes que devolverme? Maddox abrió un cajón lentamente, disfrutando cada segundo, y sacó una pequeña bolsa de evidencia. Dentro, había un objeto que hizo que Valeria se quedara inmóvil un instante. Un reloj viejo, dañado, con una inscripción en la parte trasera. La inscripción que su padre llevaba desde siempre. Maddox lo sostuvo como si fuera un trofeo. Esto, susurró, y una verdad que nunca te contaron, sobre la noche del puente. El reloj parecía pequeño en la mano de Maddox, pero ocupaba toda la habitación. Valeria sintió que la garganta se le cerraba, no por debilidad, sino por rabia contenida durante años. Hale dio un paso adelante, pero Valeria levantó la mano sin mirarlo. No quería protección, quería control. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó, y su voz salió baja, peligrosa. Maddox sonrió con calma de depredador. ¿De dónde se guardan las cosas que la gente quiere olvidar? Valeria avanzó un paso. El brillo del sol no llegaba a esa oficina, pero aún así, el reloj reflejó una luz triste, como si también recordara. Maddox lo giró entre los dedos. Tu padre era terco, dijo. Creía en la ley, en la justicia, en la honra. Rió suave. No entendía cómo funciona esto. Hale apretó los puños. Capitán Maddox está bajo arresto federal. Lo que diga quedará registrado, sí, interrumpió Maddox aburrido. Perfecto, que quede registrado entonces. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si compartiera un secreto íntimo. La noche del puente. Tu padre no murió por negarse a mirar hacia otro lado. Murió porque decidió mirar directamente.
a la persona equivocada. Valeria sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién?, preguntó. Maddox sostuvo la bolsa con el reloj y la acercó despacio. Él vio a un superior, a alguien que hoy sigue respirando gracias a que todos callaron. Tu padre quiso denunciarlo, y entonces pasó lo que tenía que pasar. Valeria apretó la mandíbula. Dime el nombre. Maddox se recostó en su silla, disfrutando el poder que creía tener aún. No te lo diré así de fácil, pero te daré una pista. Pausa. ¿Recuerdas a quién admirabas cuando eras cadete? ¿Quién aparecía en los actos, dando discursos sobre honor? Valeria se quedó quieta. En su mente apareció un rostro, uno que había visto en fotos, en ceremonias, en paredes con marcos dorados. Un nombre que el sistema pronunciaba con reverencia. Morrison, que acababa de entrar a la oficina, se tensó al ver la expresión de Valeria. «¿Valeria?», susurró. Maddox levantó el dedo índice, como maestro. «No lo digas en voz alta todavía. No arruines la sorpresa». Miró a los agentes. «Porque si lo dicen, si lo acusan sin pruebas, el sistema se los va a tragar». Valeria respiró hondo. Luego habló, firme, como si cada palabra fuera un escalón. «¿Tú crees que esto es un trueque? ¿Que me das un objeto y te compras silencio?» Maddox sonrió. «Creo que eres más inteligente que eso. Creo que entiendes que hay nombres que no se tocan». Valeria extendió la mano. «Dame el reloj». Maddox lo sostuvo un segundo más, y luego se lo entregó, como si le diera un pedazo de dolor envuelto en plástico. Valeria lo tomó. Sus dedos temblaron apenas, y en ese instante, una llamada entró al comunicador de Morrison. Ella respondió. «Escuchó», y su cara se descoloró. «Coronel», dijo mirando a Valeria con urgencia, «el nombre que estás pensando acaba de llegar a la escena. Está bajando a Times Square, en persona». La noticia cayó como una losa. En persona. Eso solo ocurría cuando el poder sentía que el suelo se le movía. Valeria apretó el reloj contra la palma, sintiendo los bordes dañados como si fueran dientes. Maddox, aún sentado, sonrió más amplio, satisfecho, como si hubiera encendido una mecha y ahora mirara el fuego desde un lugar seguro. «¿Ves?», susurró. «Te lo dije, hay niveles. Y tú apenas rozaste el borde». Hale se inclinó hacia Morrison. «¿Confirmado? ¿Quién viene?». Morrison tardó un segundo en hablar, como si la palabra pesara. «Comisionado Thomas Rourke». El nombre llenó la oficina. Un comisionado no se presentaba por un par de oficiales esposados. Se presentaba por un incendio que podía consumirlo todo. Valeria cerró los ojos un instante. Recordó un podio, recordó aplausos, recordó una mano estrechándole la suya cuando era cadete. Una voz diciéndole: «Eres el futuro, Santa Cruz». Esa voz ahora sonaba como metal oxidado. «Volvemos abajo», ordenó Valeria. Maddox levantó las cejas. «¿Vas a enfrentarlo?», se burló. «Si lo haces, te van a llamar loca, te van a destruir, y si no lo haces, vivirás con la duda para siempre». Valeria lo miró sin pestañear. «Yo ya viví con la duda. A mí no me asusta». Bajaron rápido. El ascensor parecía demasiado lento. Cada segundo era una cuerda tensándose. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el ruido de la calle entró como un golpe. Gritos, murmullos, sirenas lejanas, el zumbido del turismo paralizado por la escena federal. Al salir, el sol los recibió con violencia, y allí, en medio de la multitud, rodeado de escoltas y uniformes que le abrían paso, estaba Rourke, traje impecable, cabello peinado, sonrisa ensayada, un hombre que olía a control. Donovan, aún esposado, levantó la cabeza con alivio al verlo, como un niño que ve llegar a su padre. «¡Comisionado!», gritó. «Gracias a Dios». Rourke ni lo miró. Sus ojos fueron directos a Valeria, y cuando la vio, su sonrisa se tensó 1 milímetro, como si reconociera un fantasma. «Coronel Santa Cruz», dijo extendiendo la mano. «Qué inesperado verte aquí». Valeria no le dio la mano. La multitud lo notó. Morrison lo notó. Hasta los escoltas se incomodaron. Rourke mantuvo la sonrisa, pero ya no era cálida. Era una máscara con grietas. «Esto se salió de proporción», continuó Rourke. «Podemos hablar en privado. Evitar un espectáculo innecesario». Valeria alzó el reloj dentro de la bolsa de evidencia. El sol lo iluminó. Algunos testigos se inclinaron, intrigados. Rourke miró el objeto, y por primera vez su garganta se movió al tragar.
Valeria habló, clara, para que todos oyeran. ¿Reconoce esto, comisionado? Rourke soltó una risa breve. No sé de qué hablas. Valeria dio un paso. La noche del puente. ¿También fue un malentendido? El silencio cayó como un telón. La multitud contuvo el aliento. Los escoltas tensaron las manos. Y Rourke, sin poder evitarlo, dejó escapar una frase que lo traicionó. Eso ya está enterrado. Valeria lo miró fijo, como si acabara de escuchar la confesión que llevaba años esperando. La frase «ya está enterrado» no era una negación, era un conocimiento. Y el conocimiento, en boca del poder, siempre tiene olor a culpa. La multitud lo sintió aunque no entendiera el contexto. Ese cambio en la voz, esa microfisura en la máscara de Rourke. Sara acercó el celular hasta que la imagen tembló. Javier apretó los dientes. Luis, el guardia, murmuró en español. «Lo dijo, lo dijo». Rourke intentó recomponerse, rápido. «Me refiero a un asunto cerrado, coronel. No es el lugar, no es el momento». Valeria señaló la calle, la gente, el sol, las cámaras. «Este es el lugar», dijo, «porque aquí es donde ustedes se creen intocables, frente a todos, y aún así actúan como si nadie contara». Morrison se acercó un paso, midiendo cada palabra. «Comisionado Rourke, hay evidencia de encubrimiento por parte de su capitán Gregory Maddox. Estamos ejecutando un protocolo federal». Rourke sonrió, con una calma demasiado perfecta. «Elaine, no hagamos teatro. Estas cosas se resuelven en oficinas, no con público». Valeria lo miró como quien mira a un edificio viejo a punto de caer. «Ahí está tu problema», dijo. «Crees que la justicia es un trámite. Para nosotros, es sobrevivir». Se giró hacia la multitud, y su voz cambió. Ya no era solo la coronel, era la voz colectiva que por fin encontró garganta. «¿Cuántos de ustedes han sentido miedo solo por hablar su idioma?», preguntó. Varias manos se alzaron, primero tímidas, luego firmes. «Latinos, sí, pero también otros. Una mujer negra, un joven asiático, un hombre blanco mayor». El miedo no tenía un solo rostro, tenía muchos. ¿Cuántos han sido detenidos sin motivo, empujados, humillados, llamados sospechosos por existir? Más manos, más murmullos. Una señora lloró, «A mi hijo». Un chico gritó, «A mí me pasó». La ciudad por un segundo se vio a sí misma en el espejo. Rourke miró alrededor, incómodo por la marea humana. Intentó cortar. «Esto es demagogia». Valeria levantó el reloj otra vez. «Mi padre también lo llamaron demagogia cuando quiso denunciar corrupción». Pausa. «Y por eso terminó muerto». La palabra muerto cayó pesada, sin poesía. El sol seguía brillando, pero el aire se volvió frío. Rourke dio un paso hacia Valeria, bajando la voz para que pareciera cuidado. «Ten cuidado con lo que dices, hay límites». Valeria no se movió. «Los límites los ponen ustedes para que nadie los cruce». Miró a la multitud. Pero hoy, miren lo que está pasando. 2 oficiales agresivos ya no son autoridad, son evidencia. Un capitán ya no es intocable, es un detenido. Y un comisionado. Volvió la vista a Rourke. Está a un paso de ser lo mismo. El murmullo se convirtió en un rugido contenido. Los celulares seguían grabando. La presión social era un océano. Rourke tragó saliva. Y Valeria remató, con la voz de quien ya no pide permiso. «La injusticia se alimenta del silencio». Pero el silencio hoy se rompió. El rugido de la gente no era caos, era hartazgo organizado. Rourke miró a su alrededor y entendió algo que nunca quiso aceptar. Cuando el miedo cambia de bando, el uniforme pesa distinto. Intentó recuperar control con una sonrisa rígida. «Coronel, está manipulando a la multitud. Esto puede volverse peligroso». Valeria sostuvo su mirada. Lo peligroso fue lo que hicieron cuando nadie miraba. Morrison levantó su comunicador. «Comisionado Rourke, por protocolo debo solicitarle que se retire del área de operación federal. Su presencia interfiere». Rourke soltó una risa corta, como si eso fuera absurdo. «¿Interfiero? Yo dirijo esta ciudad». Entonces, desde la multitud, una voz temblorosa gritó en español: «Usted dirige, pero nosotros sufrimos». Otra voz respondió en inglés: «We're done being afraid». Y el círculo se cerró un poco más, no como amenaza física, sino como presión moral. Rourke miró a sus escoltas.
esperando que la sola presencia de ellos devolviera el respeto. Pero los escoltas también estaban siendo grabados, y por primera vez dudaron. Valeria dio un paso al frente y levantó el reloj. ¿Sabe por qué guardé esto tantos años en mi memoria, aunque no lo tuviera en la mano? Porque simboliza algo que ustedes nunca entienden. La verdad no se pierde, solo espera. Rourke tragó saliva. No tiene pruebas contra mí. Valeria giró la cabeza hacia los técnicos. Pongan el último archivo. Morrison asintió. El técnico conectó otro dispositivo, y el altavoz soltó un pitido breve, como si la ciudad entera contara hasta 3 antes de la caída. El pitido se transformó en una respiración grabada, y luego en una voz conocida. No era Maddox, era más pulida, más alta, acostumbrada a mandar sin levantar el tono. Varias personas fruncieron el ceño sin saber por qué, hasta que Sarah susurró, horrorizada. «Esa voz es él». El audio dijo: «No quiero informes, quiero silencio. Si alguien insiste, lo aplastas con el sistema». Rourke se quedó inmóvil. La sonrisa se le endureció como yeso. El audio continuó, y el golpe final cayó sin prisa. «El caso del puente no existe. Y el oficial Santa Cruz, si abre la boca, que parezca un accidente». Un silencio absoluto tragó la calle. Ni bocinas, ni risas, ni anuncios. Solo el sol arriba y la verdad abajo. Donovan abrió la boca pero no habló. Briggs empezó a llorar sin sonido. Luis se persignó. Javier quedó con los ojos rojos de rabia. Rourke dio un paso hacia el altavoz, desesperado. Eso es una falsificación». Morrison levantó una hoja con códigos. «Autenticación oficial. Registro de sistema. Metadatos intactos». Haley habló por radio. «Firme. Unidad. Aseguren perímetro. Posible detención de alto rango». Los escoltas de Rourke se tensaron, mirándolo, esperando una orden. Pero lo que vieron en su cara no fue autoridad, fue miedo. Valeria se acercó, muy despacio, para que todos vieran que no necesitaba correr. «¿Aún quieres hablar en privado, comisionado?», preguntó. Rourke apretó los labios, buscando aire, y entonces se oyó un clic. Un arma siendo amartillada no por un civil, sino por uno de sus propios escoltas, que susurró: «Señor, entregue el teléfono y las manos visibles». La calle entera se estremeció. Rourke miró al escolta como si no lo reconociera. El arma no apuntaba a su cuerpo, apuntaba a su mentira. Lentamente, levantó las manos, y ese gesto simple hizo más ruido que cualquier sirena. La multitud exhaló junta, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. «Esto es una locura», murmuró Rourke. «No saben lo que hacen». Valeria respondió sin alzar la voz. «Lo sabemos muy bien, por eso duele». Hale se acercó, tomó el teléfono del comisionado y lo guardó en una bolsa sellada. Morrison dio la orden con claridad quirúrgica. «Thomas Rourke queda detenido por obstrucción, abuso de poder y encubrimiento». Los escoltas retrocedieron un paso. Ya no protegían a un líder, custodiaban a un acusado. Desde la multitud, una mujer gritó llorando: «Mi hijo tenía razón». Otro respondió: «Por fin alguien nos escuchó». Valeria cerró los ojos un segundo, no para celebrar, para sostenerse. Cuando los abrió, miró el reloj en su mano y habló, casi para sí misma: «Papá, ya no están enterrados». Rourke fue esposado. El clic metálico resonó en la calle como una campana final, pero Valeria levantó la mano otra vez. «Esperen». Todos se detuvieron. Valeria miró a la gente, luego a las cámaras. «Esto no termina con una detención», dijo. «Termina cuando nadie tenga miedo de denunciar, cuando el uniforme vuelva a significar protección y no amenaza». El silencio regresó, no tenso, reflexivo, y justo cuando parecía que todo había sido dicho, una niña desde el fondo levantó la voz. «¿Ahora sí estamos a salvo?». Valeria la miró, y por primera vez, su dureza se quebró un poco. «Estamos empezando a estarlo», respondió. La respuesta de Valeria no fue un final, fue una promesa. La multitud no aplaudió de inmediato. Primero hubo silencio, un silencio distinto, limpio, como cuando algo pesado por fin cae al suelo. Luego, poco a poco, llegaron los gestos. Una mujer abrazando a su hijo, un hombre secándose los ojos sin vergüenza, teléfonos bajando por primera vez desde que todo empezó. Morrison habló por radio coordinando refuerzos, pero su tono ya no era urgente, era firme,
controlado. Hale organizó a los agentes, esta vez con cuidado, casi con respeto, como si la calle les estuviera mirando las manos. Donovan y Briggs fueron llevados aparte. Briggs caminaba encorvado, roto. Donovan, en cambio, mantenía la cabeza alta, pero su mirada ya no desafiaba a nadie. Era la mirada de quien entiende que el poder se le acabó. Desde el fondo, alguien gritó: «Gracias por no mirar a otro lado». La frase se replicó, primero en español, luego en inglés, como un eco que cruzaba idiomas y heridas. Valeria sostuvo el reloj otra vez. Lo limpió con el pulgar, con un gesto íntimo. Se acercó a Morrison. «Esto va a levantar polvo», dijo. Morrison asintió. «Pero también va a mover cimientos». Valeria miró a la multitud por última vez antes de retirarse unos pasos. No buscaba ovación, buscaba memoria, porque sabía que el verdadero juicio no ocurría en ese instante, sino en lo que la gente haría después, cuando volviera a casa y contara lo que vio. Y mientras las patrullas federales se alineaban y la calle empezaba, lentamente, a respirar de nuevo, una idea quedó flotando en el aire, imposible de borrar. El miedo había cambiado de lado. Las redes estallaron en tiempo real. Sara, todavía transmitiendo, no paraba de repetir: «Lo vieron, lo escucharon». Y a su alrededor, los testigos comenzaron a organizarse sin que nadie lo ordenara. Compartían números, se mostraban denuncias antiguas, se señalaban lugares donde siempre pasaba lo mismo. La calle famosa se volvió una asamblea. Luis, el guardia, se acercó a Valeria con la voz quebrada. «Coronel, yo callé muchas veces, por miedo, por trabajo». Bajó la mirada. «Perdón». Valeria lo miró con dureza y humanidad a la vez. «El perdón no se pide con palabras», dijo. «Se pide con actos. Declara, firma, señala lo que viste». Luis asintió, temblando, como si por fin le dieran un camino. Morrison ordenó instalar un punto de registro improvisado. Los técnicos abrieron carpetas, entregaron formularios, validaron identidades. Cada firma era un ladrillo contra el muro del abuso. Cada testimonio, una luz en un pasillo oscuro. Rourke, ya dentro de un vehículo federal, intentó hablar con su escolta. «Esto se arregla. Yo tengo llamadas que hacer». El escolta no respondió. Miró al frente, frío. El poder sin audiencia no tiene eco. Donovan vio todo desde lejos y apretó los puños. «Esto es un circo», murmuró. Briggs, llorando, susurró algo apenas audible. «No, esto es justicia». Valeria escuchó esa frase y supo que ahí había otra grieta. La posibilidad de que incluso un cómplice entendiera tarde el daño, pero no se permitió compasión completa. No aún. La multitud, ahora unida, empezó a corear una sola idea, como un juramento colectivo. «Nunca más, nunca más». Y Valeria, mirando el sol, entendió que la validación social no era aplauso, era despertar. El «nunca más» se volvió una fuerza que empujaba el aire. Morrison recibió una llamada, escuchó en silencio y su mirada cambió. La burocracia acababa de rendirse ante lo inevitable. Se acercó a Valeria y habló para que Hale oyera. «Fiscalía Federal confirma cargos y el alcalde solicitó conferencia inmediata. No pueden esconder esto». Hale asintió, como si esa frase fuera el verdadero sello final. Rourke fue sacado del vehículo para una lectura formal de derechos frente a cámaras oficiales. Donovan, al verlo, intentó gritarle algo, pero un agente lo apartó. El mundo se había invertido. El que antes mandaba, ahora pedía. Valeria dio un paso hacia Rourke, no con odio, con precisión. «Mírame, Tomás», dijo, usando su nombre como un golpe. «¿Recuerdas cuando me dijiste que el honor era lo único que nadie podía quitarme?» Rourke apretó la mandíbula. «No sé de qué hablas». Valeria levantó el reloj. «Esto era de mi padre, y tu voz en esa grabación intentó convertir su muerte en accidente». Pausa. «Te pasaste la vida creyendo que estabas por encima, pero hoy te alcanza lo que enterraste». Morrison dio la orden. «Procedan». Los agentes colocaron a Rourke en posición. Le ajustaron las esposas para traslado. Los flashes reventaron como relámpagos bajo el sol. El comisionado miró a la multitud buscando compasión y encontró ojos firmes, sin miedo. Entonces ocurrió el símbolo perfecto. Un oficial joven, que había estado observando en silencio,
Se quitó la gorra, la apretó contra el pecho y dijo, con la voz temblando, «Lo siento, por todos». La frase fue pequeña, pero cortó profundo. Valeria lo miró y asintió apenas. No era absolución, era un inicio. Y en ese instante, todos entendieron que el poder no había caído solo. Había cambiado de manos. El traslado comenzó y el ruido volvió a la calle. Pero ya no era el mismo. Era un ruido con conciencia. Donovan y Briggs fueron subidos a otra unidad. Maddox, escoltado aparte, caminaba con la cabeza baja, sin su sonrisa. Rourke, en cambio, intentó una última jugada. Giró hacia Valeria con un veneno suave. «Crees que ganaste, pero el sistema siempre se protege». Valeria se acercó lo suficiente para que su voz llegara a él y a las cámaras. «El sistema no se protege», dijo. «La gente lo protege cuando se calla». Rourke apretó los dientes. «¿Y tú? ¿Qué eres sin esto?» Valeria miró a la multitud. Rostros latinos, rostros cansados, ojos que ya no bajaban la mirada. «Soy lo que pasa cuando dejan de humillarnos», respondió. «Soy la respuesta». Morrison recibió otra notificación y levantó la vista, sorprendida. «Valeria, el juez federal aprobó órdenes de registro inmediatas. Oficinas, servidores, cuentas, todo». Hale sonrió apenas por primera vez. Se acabó el escondite. La multitud reaccionó con un aplauso fuerte, largo, como un trueno continuo. Pero Valeria no lo absorbió como gloria. Lo devolvió como responsabilidad. Se giró hacia los testigos y alzó la mano. «No se vayan», pidió. «Si lo vivieron, cuéntenlo. Si lo vieron, declárenlo. La justicia no es un momento, es una cadena». Luis fue el primero en dar un paso al frente hacia la mesa de registro. Luego Sara, luego Javier. Uno por uno, como fichas que por fin se colocaban del lado correcto. Y mientras el sol seguía brillando sobre Times Square, Valeria apretó el reloj en su mano y sintió algo inesperado. No venganza, paz. Porque la caída del opresor no fue un espectáculo, fue una puerta abriéndose. Cuando el último vehículo se perdió entre el tráfico, la calle quedó extrañamente tranquila. El sol seguía ahí, cálido, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que había pasado todo. Valeria se alejó unos pasos del bullicio y se apoyó contra una baranda. Miró el reloj de su padre, roto, detenido en una hora que no perdonaba. Y aún así, sintió que por fin empezaba a andar de nuevo, dentro de ella. Morrison se acercó sin prisa. «¿Estás bien?» Valeria tardó en responder. Luego asintió, con la mirada húmeda. Hoy lo escucharon. Eso era lo que faltaba. Un niño pasó corriendo detrás, riendo, como si el mundo le perteneciera por primera vez. Una mujer latina abrazó a su madre. Luis firmaba su declaración con manos temblorosas pero firmes. Sara bajó el celular y por fin respiró como persona y no como cámara. Valeria miró a la multitud una última vez. No vio héroes, vio gente despierta. La justicia no llega cuando arrestan a uno, dijo casi en un susurro. Llega cuando dejamos de callar. Guardó el reloj en su bolsillo, como quien guarda una promesa. Y antes de irse, miró directo a una de las cámaras que aún seguían grabando. Sin pedir fama, solo verdad. Si esta historia te tocó, compártela. Porque mañana puede ser otra calle, otra persona, y el silencio siempre es el mejor cómplice. El sol se reflejó en los letreros de Times Square, como un último destello. Valeria caminó hacia la luz, y detrás de ella, por primera vez, la ciudad pareció caminar también.